Bien, el material que les voy a compartir, si no estoy mal, ustedes me... Ah, bueno, a propósito, antes de que arranquemos con el tema del material, hoy también era un espacio en el cual yo tenía calculado socializar con ustedes las notas, ¿sí? Porque la idea es que yo las coloque ya en la plataforma esta semana. Y pues ante esta cita que tengo y que no podía mover, entonces pues no voy a poder hacerlo en la forma en que quería, que era dialogar con ustedes, con cada uno de ustedes. Como no lo voy a hacer así, entonces yo voy a enviar las notas por el mismo correo que nos hemos estado comunicando, las voy a enviar, pero hay algo que me gusta hacer cuando envío las listas. Yo no envío con nombres, ¿no? Yo simplemente cojo su código estudiantil y así lo referencio, ¿no? Entonces ahí voy a colocar lo correspondiente a las notas de este primer corte. Voy a dejar de una vez, que yo no sé si lo tienen o no, creo que no, pero voy a dejar aquí en el chat para que tomen nota. Se me hizo el chat, aquí está. Voy a enviar para todos mi número WhatsApp. Este número pocas veces lo contesto pues telefónicamente, ¿no? Normalmente, eso sí, todo tipo de WhatsApp que me entre, lo contesto y por ahí se pueden grabar audios, pues, y todo lo que ustedes ya saben. Esperen que lo debo enviar. ¿Qué pasó? Ya. Ahí lo envío. Entonces, si alguna persona cuando yo envíe las notas tiene inquietudes o dudas, por supuesto no dude en contactarme para que lo hablemos con calma. Yo creería que de todas maneras las calificaciones, perdónenme un segundo. Eso. Por acá mis nenes empiezan a hacer su bulla típica y de pronto no nos dejan, entonces ahí aislé un poco el sonido. Si los oyen no lo van a ver con tanta fuerza. Entonces, dejo mi número allí para que al momento de subir las notas tengamos claridad. Si hay alguien que en las notas de pronto aparezca vacío, puede ser porque alguna de las cosas que pedí no están. Aclaremos algo y ahí sí quiero que alguno prenda el micrófono y me corrobore. Nosotros finalmente, en el caso de ustedes, manejamos dos notas principales que fueron las exposiciones de las dimensiones de la cultura y aparte de eso les pedí por grupo, quedamos que por esta vez, entendiendo los tropiezos vividos y mi incapacidad y demás, quedamos que no hacíamos examen individual de primer corte, sino que hacíamos otro trabajo grupal, ¿ya? Para que a partir de aquí, que ya vamos enrutados nuevamente y con la presencialidad, porque esto también es presencialidad, en este caso es remota, pero aquí estamos. Entonces ya para el segundo corte lo hacemos de otra manera. Entonces era la nota de la exposición de las dimensiones y un collage donde ustedes les pedí que eligieran cualquier característica. ¿Estamos ahí sintonizados? ¿Es así? Sí, profe. Gracias, Natalia. Bien, entonces esas son las notas que deben aparecer allí. Y si a alguien por algún motivo, como le digo, le aparece alguna de esas dos notas no colocada allí, por supuesto, si tiene dudas o algo así, se comunica conmigo. Ahí ya tienen mi número. Como les digo, contesto principalmente WhatsApp porque ese es un teléfono que también es corporativo y normalmente se maneja de esa manera. Bien, entonces ahora sí vamos entrando en materia. Quiero que me confirmen nosotros, no sé si ya habíamos alcanzado a explorar y hablar de los fundamentos del comportamiento individual, si habíamos visto parte de esta presentación o no lo hemos visto. No, profe, esa presentación no la hemos visto. Ok, gracias. Entonces me voy a poner en contexto con ustedes y menos mal que estamos tomando este espacio porque es que si no, de pronto nos atrasaríamos más y sería complejo. Nosotros vimos inicialmente el tema de cultura como un marco estructural de partida, porque en la cultura están los individuos, en la cultura están los grupos
En la cultura están las organizaciones y las instituciones. Entonces, por eso era un marco fundamental. Ahora, la idea es que toquemos algunos aspectos claves, tanto de individuos como de grupos y organizaciones. Entonces, en ese orden de ideas, el punto que vamos a empezar a recorrer es algunos elementos y características de lo que van a ser el marco de comportamiento individual, sus fundamentos. El libro que les envié, que a propósito ya les puede quedar ese es un muy buen libro de consulta en el campo organizacional. Aunque no vamos a ver de allí todos sus capítulos, vamos a ver quizás 2 o 3. Entonces, vamos a recorrer algunos aspectos significativos de lo que son los individuos, porque el individuo impacta a los grupos, el individuo impacta a las organizaciones y ni hablar, el individuo también impacta a las instituciones, para bien o para mal. Entonces, de allí el asunto tan importante de abordar ciertos fundamentos del comportamiento individual. Quizás algunos aspectos sean recorderis y otros sí sean para ustedes un conocimiento nuevo. Vamos a ver si hoy, no sé hasta dónde nos alcanza el tiempo, pero vamos a tratar de ver un poco el tema de las aptitudes, el tema de las actitudes, tema que ustedes ya conocen, simplemente lo vamos a puntualizar o a complementar desde otros ángulos. Vamos a ver ciertas características biográficas que influyen en el comportamiento individual y por supuesto en el colectivo, y vamos también a ver un poco lo que es el concepto de aprendizaje. Aquí hay, la verdad, unas ideas que yo quisiera plantear de forma colectiva en subgrupos, pero no se va a poder a propósito antes de que se me olvide. Sigo estando agradecidos con ustedes por su presencia hoy. Quiero contarles algo que va a ser engorroso, ¿no? Y es que esta cuenta desafortunadamente es una cuenta personal y por ende esta cuenta no me permite, como es gratuita, no me da tiempo ilimitado de conexión. Entonces, ¿qué va a pasar? En un rato me va a salir un aviso. Esto normalmente dura 39, 40 minutos. Entonces me saldrá un conteo regresivo cuando queden 10 minutos. Cuando se corte la transmisión, yo les voy a pedir el favor de que entren nuevamente, ¿sí? O sea, esto se va a cortar más o menos a eso de las 8:40, más o menos. Entonces, les voy a pedir que apenas se corte, volvamos a conectarnos. Yo les cuento porque creo que ahí les va a aparecer en sus pantallas el conteo regresivo. Por lo menos a mí me va a aparecer. Entonces, mil disculpas, paciencia. No pude cuadrar con la universidad que nos dieran un enlace virtual derecho, ¿no? Apaguemos micrófonos, porfa. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta eso. Yo les avisaré ahora. Bueno, prosigo porque esto no sé por qué me sacó de aquí. Esperen, lo vuelvo a poner. ¿Se está viendo pantalla completa? Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, hablemos primero de las aptitudes. Pues, yo les preguntaría, pero como necesito que vayamos sanamente en buen ritmo, entonces vamos a responder de una vez qué significa una aptitud. Tema que, insisto, sé que no es ajeno para ustedes. Entonces, aquí vamos a dar una de las definiciones que es más común y que está precisamente en la referencia bibliográfica de Robbins, El comportamiento organizacional, libro que, insisto, se les envió a sus correos. Entonces, miren lo que dice aquí. Se refiere a la capacidad que tiene el individuo para llevar a cabo las diferentes tareas de un trabajo. Por lo menos para este caso, así lo vamos a comprender. Es una evaluación actual de lo que es posible que alguien haga. Las aptitudes generales de un individuo en esencia están constituidas por dos conjuntos de factores: aptitudes de tipo intelectual y aptitudes físicas. Ambas, en el mundo del trabajo y las organizaciones hoy en día se necesitan. Un individuo, al interactuar con un grupo, con una organización o con una institución, siempre colocará en juego aptitudes de tipo intelectual y también físicas, ¿sí? Así sea un trabajo administrativo donde yo esté sentado, pues resulta que voy a necesitar ciertas posturas apropiadas,
o hacer ciertas pausas activas si todo el día estoy sentado, o un docente, por ejemplo, que casi si está todo el día dando clases y está de pie, pues su pausa activa también tendrá que ser incluso diferente al que está sentado. Entonces tendrá que tener una serie de aptitudes también físicas que correspondan. Y ni hablar si mencionamos ya personal operativo de una empresa, de una fábrica, los que les toca cargar cajas, mercancías y subirlas, por ejemplo, a un camión. Todo eso tiene que ver con aptitudes físicas. Pero por supuesto, el intelecto también está puesto en juego, ¿no? Y cuando hablamos del intelecto, ya podemos ver allí condiciones que dependiendo de la complejidad del cargo pueden aumentar o disminuir. Normalmente ocurre, no siempre, pero normalmente ocurre que los puestos más bajos, los de más base en una estructura organizacional, requieren más aptitudes físicas y en menor escala aptitudes intelectuales. O sea, lo físico está por encima de lo intelectual, ¿no? No en todos los casos, pero uno diría que es una tendencia común de que eso ocurre en los cargos operativos, ¿ya? A medida que los cargos van ganando complejidad, responsabilidad, entonces se va invirtiendo la relación, ¿no? Se va necesitando más aptitudes de tipo intelectual y en menor medida las físicas. Pero en cualquier caso, no importa el puesto en donde yo esté, las dos se necesitan. Entonces, eso como punto de partida me parece importante y valioso que lo tengamos en cuenta. Aquí van a encontrar, no me voy a poner pues a dialogar con lupa de todas estas aptitudes, las encuentran en el texto. Pero hablemos de que dependiendo de ciertos cargos usted puede encontrar o necesitar ciertas aptitudes de tipo intelectual. Y aquí va a encontrar en esta gráfica algunos ejemplos de puestos de trabajo que requieren ese tipo de habilidades, ¿no? Entonces miren que habilidad numérica, está la descripción y hay un ejemplo de trabajo, ¿no? Entonces un contador, por supuesto que sí, ¿sí? O un administrador de empresas. Imagínese usted alguien que administre una empresa, pues necesita habilidad numérica. O comprensión verbal, entonces dice aquí que un gerente de planta. Entonces, por supuesto, alguien que dirige a otras personas necesita comprensión verbal. Y miren que la definición es interesante, ¿no? Capacidad de entender lo que se lee o escucha y la relación de palabras entre sí. Bueno, entonces, asimismo hay una serie de aptitudes de orden intelectual. Desde, por ejemplo, nuestro perfil como profesionales de la psicología, nosotros tendríamos que tener varias habilidades de tipo intelectual muy importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comprensión verbal que está aquí. Por supuesto, aquí hay apenas unas pocas, ¿no? Hay otro tipo de habilidades intelectuales que no están registradas en este cuadro, en esta figura. Pero aquí simplemente es un ejemplo de mostrar algunas de las habilidades intelectuales. Nosotros como profesionales de la psicología, por ejemplo, de este cuadro casi que necesitaríamos todas. Incluso la numérica que tanto a veces le tenemos, ¿cómo se diría? Prevención, algunos le tienen fobia, dicen, no, yo no quiero nada que ver con número y por eso estudié psicología. Hay personas que lo dicen así, ¿no? Necesitaríamos, porque de alguna forma en el momento en que usted su futuro profesional lo quiera proyectar y tener un cargo de alta responsabilidad, no importa que sea en el ámbito clínico, educativo, organizacional, social, comunitario, en la medida que usted quiera un cargo de un impacto muy alto, eso le va a implicar liderazgo y quizás responsabilidad de algún área. Y si usted es responsable de un área, la aptitud numérica la necesita formular un presupuesto para su equipo de trabajo, ¿sí? El presupuesto de un proyecto de investigación que vaya a ser lo que sea. Entonces nosotros no deberíamos ser ajenos a la habilidad numérica. Quizás no está en nuestro cotidiano, ok, pero es algo que debería estar allí sanamente implícito de alguna manera. Bien, aquí hay unos videos que pues por ahora por conexión y demás pues no los voy a colocar,
ustedes, bueno, yo no les he enviado esta presentación, entonces se las voy a enviar hoy mismo. Se las envío también para que tengan estos videos de referencia. El tema de inteligencia cultural se vuelve muy importante hoy en día de rastrear en los individuos. Entonces, aquí hay unas preguntas que me gustaría que ustedes se las planteen a sí mismos. Y este es un concepto relativamente, lo digo entre comillas, relativamente nuevo en el mundo organizacional. El tema de rastrear en posibles candidatos el asunto de la inteligencia cultural, ¿no? Y en ese sentido, tanto en los videos como en algunos textos, que insisto son relativamente nuevos porque el concepto lo es, vamos a ver que se plantea principalmente que la inteligencia cultural es como esa habilidad de interacción, de acople social con otras personas de culturas diferentes a la propia, ¿ya? Entonces, ¿qué tanta habilidad tienes tú para dialogar, encajar, articularte, desplegar la famosísima empatía que los psicólogos se supone que debemos tener y que a veces creemos que por solo estudiar la carrera de psicología ya la tenemos y no? El tema de la empatía es muy complejo y es una competencia difícil de desarrollar en su entorno ideal. Claro que tenemos que apuntar a ella, pero no es fácil, no es fácil. Entonces, la inteligencia cultural tendría que ver como con todo ese tipo de aspectos que se tienen para comprender, para acoplarse a otras culturas. Cada día en las organizaciones nos encontramos con una pluralidad, con una diversidad, o como dicen algunos, una multiculturalidad. Y por eso se pone en juego nuestra capacidad de tenerla. Ni hablar con el tema de la pandemia que rompió las fronteras de las distancias, donde en muchas organizaciones yo necesito a veces dialogar con gente que ni siquiera es necesariamente de este país y que se hace prioritario de todas maneras un acercamiento por tecnologías como esta para proyectos, negocios, ideas de emprendimiento, objetivos estratégicos que tenga alguna organización. Y no solo desde el campo de la psicología organizacional, insisto en esto, hay proyectos desde lo social comunitario, hay proyectos desde psicología clínica que implican multiculturalidad. Y bueno, y desde el área educativa ni hablar, quizás mucho más todavía. O sea, para todos los campos, el tema de la diversidad, el tema de la multiculturalidad se hace prioritario. Entonces, vienen varios retos, ¿no? Porque ante estas tres preguntas, pues ya les estoy dando frente a la primera una aproximación de lo que puede ser la inteligencia cultural. Pero por otro lado, cuando dice aquí qué tipo de organizaciones necesitarán tener empleados con alta inteligencia cultural, hoy en día se piensa que toda organización, y casi que no importa si es grande, mediana o pequeña, cualquier organización hoy, así sea un emprendimiento, un microemprendimiento de 2 personas, yo creo que tal vez les puse el ejemplo al inicio del semestre, ¿no? 2 personas que de pronto venden brownies ahí en la universidad, pero las 2 son juiciosas en eso es una organización. Hoy en día, con el tema de la globalización, de la tecnología, de la homogenización, la sociedad tiende a ser homogénea en muchos procesos, no en todos, pero hay una fuerte tendencia a que todo sea homogéneo y global. Entonces, por eso, pequeñas, medianas y grandes organizaciones necesitan comprender lo que es la inteligencia cultural, porque incluso para un microemprendimiento tan pequeño como ese, las redes sociales, los dispositivos tecnológicos pueden ser potentes instrumentos para que una pequeña empresa coja rumbos antes nunca imaginados. Entonces, por eso hoy en día todas las organizaciones necesitarían tener empleados al respecto.
con inteligencia cultural. Y la tercera pregunta, cuando dice cómo evaluarían una inteligencia, perdón, cómo evaluarían en una empresa la inteligencia cultural que tienen los candidatos para entrar a dicha empresa. Esa no es una tarea fácil, pero ya se están empezando a crear, no necesariamente instrumentos, pero sí los famosos assessment center, que los assessment centers son simulacros de comportamientos, ¿sí? Entonces, en esos simulacros de comportamiento, cuando usted esté en el mundo laboral y buscando trabajo, probablemente algunas empresas recurran a esos famosos assessment centers, que son laboratorios de comportamiento, donde se espera que el entorno estimule a los candidatos a tener comportamientos lo más reales a lo que sería una situación de verdad. Porque aunque son simulaciones, insisto, se busca de que sean de tal forma que recreen un escenario real. En ese sentido, se buscaría la interacción de personas que tengan una pluralidad cultural en muchas cosas. Ahora vamos a ver como un poquito algunos de los elementos que implican esa multiculturalidad. Por eso fue tan importante el tema de inicio del semestre con respecto a la cultura en general, ¿no? Y cómo en ella el ser humano despliega unos comportamientos, algunos que son colectivos y aceptados por todos, pero en otros los seres humanos empiezan a subdividirse, ¿no? Y a tener posiciones distintas desde marcos culturales que terminan siendo opuestos o por lo menos no similares. Bien. Bueno, en el tema de, perdón porque esta diapositiva tenía que ir un poco más arriba. Entonces voy a acomodarla cuando se las envíe, cuando les envíe el material. Bueno, aquí ya me apareció el aviso de que en 10 minutos se nos cae la señal. Ya, como les dije, 1000 disculpas, pero volvemos a entrar al mismo enlace. Va a ser un poquito engorroso, pero pues solo será el día de hoy. Espero que ya la próxima semana estemos otra vez. Van a tener esta bella novia otra vez ahí en el salón para estar juntos. Entonces ahorita les aviso cuando ya se vaya a cortar. Entonces decíamos que esto en cuanto a aptitudes, habíamos hablado de que hay aptitudes intelectuales y la inteligencia cultural será una de ellas, pero también es importante hablar de las aptitudes físicas, ¿no? Entonces, para ciertos puestos de trabajo, las aptitudes físicas son fundamentales. Y es allí donde les decía que hay ciertos cargos operativos donde la parte física pesa más, mientras que en ciertos cargos que ya implican un tipo de formación profesional, universitaria y demás, pesan más las aptitudes intelectuales que las físicas, pero ambas siempre estarán presentes. Entonces ustedes encuentran aquí una lista de posibles aptitudes físicas que se requieran con una respectiva definición. Y como les digo, dependiendo de ciertos puestos de trabajo, se pueden convertir en algo muy importante en un momento dado para tener en cuenta en un proceso de selección. Me quiero ir a otro tipo de elementos que son fundamentales, ¿sí? Que son fundamentales y que son los que quiero ahora sí traer a colación en cuanto a lo que estamos relacionando de la inteligencia cultural. Entonces, resulta que a veces en las organizaciones, en los grupos, en las organizaciones y en las instituciones, las características biográficas tienen un impacto muy fuerte que no nos damos cuenta de él. O sea, impacta, afecta a las organizaciones, positivo o negativamente, pero aún así la organización como que no es consciente de ello, entonces no hace esfuerzos por medirlo, por comprenderlo, por intervenir en ello si es que los factores no están funcionando bien. Entonces, digamos que la inteligencia cultural nos va a ayudar a tener un sano equilibrio dentro de estas características biográficas. Aquí no están todas, pero están un importante número de ellas que vale la pena tener en cuenta y voy a empezar a mencionar, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la edad, de hecho, ahorita un poquito más adelante hay unas preguntas en torno al tema de la edad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
que a veces en algunas organizaciones, sobre todo cuando son medianas y grandes, la probabilidad de que haya un espectro de edades amplio aumenta. Por ejemplo, en una institución universitaria, una universidad como la San Buenaventura, pues usted va a encontrar un espectro de edades muy, muy amplio, contando, o sea, metiendo en el mismo cuadro analítico a estudiantes, docentes, personal administrativo. Entonces usted va a encontrar un espectro gigante de rangos de edades donde todos tienen que compartir e interactuar. Uno encuentra en las universidades hoy en día menores de edad. Esa tendencia hace unas décadas atrás no existía tanto. Eran más bien casos excepcionales y prácticamente era cero. O sea, no existían los menores de edad en las universidades. Hoy en día uno puede encontrar estudiantes de 16 años, de 15, yo no sé si de 14, hasta ya no sé. Ahora falta que alguno me diga acá, profe, yo tengo 14. Pero uno encuentra de 15, 16, hablemos de 17, que todavía para nuestra edad no son mayores de edad. Y por supuesto encuentra también un espectro ya de jóvenes de 18 más o menos a 25, pero también encuentra entonces otro grupo de personas que ya están sobre los 30 años. Y si amplió ya la mirada no solo a estudiantes, sino a docentes, pues, y a personal administrativo, el espectro se vuelve muy amplio, ¿no? Entonces, en nuestra universidad tenemos de diferentes grupos generacionales y de edades. Entonces, tenemos adultos mayores trabajando en la universidad, tenemos adultos maduros, tenemos adultos jóvenes y tenemos jóvenes. La universidad da una interesante oportunidad de trabajo a algunos estudiantes recién egresados. Eso depende pues de cada facultad y de cada programa académico, donde a veces a través de programas de formación y demás o de ciertas áreas, algunos estudiantes se van vinculando a la universidad y cuando menos piensen, hacen parte de la nómina formal de la organización. Todo esto va a que el tema de edad se vuelve un verdadero reto porque hay mitos que la cultura soporta, los tiene como anclados. Entonces, por ejemplo, los mitos de trabajar con personas o muy jóvenes o muy ancianas, entre comillas, ¿no? Entonces, frente a ambos lados se tiene estereotipos que no necesariamente son reales, pero que son detonantes culturales que tienen algún tipo de incidencia. Entonces, encuentra uno como en un mercado laboral normal es triste, ¿no? Yo no sé si ya les había dado este ejemplo, pero pasan cosas como la siguiente. Yo me presento a alguna organización con mi hoja de vida y me pueden decir, no, qué pena, Francisco, usted está sobrecalificado para lo que nosotros necesitamos, su experiencia sobrecalificado, o sea, está por encima del puesto de trabajo, entonces no lo podemos contratar. O peor aún, puede pasar en un tipo como yo, no, Francisco, por su edad. Usted, la verdad, ya está muy cucho para nosotros, entonces no. Y si fueran ustedes los que van digámoslo así en ese ejemplo, por ese mismo cargo, a la organización le van a decir, no, a usted le falta experiencia. Mire, es que, imaginemos que usted ya es graduado, ¿no? Mire, es que usted está recién graduado y pues, no, su experiencia está por debajo del perfil. O en otra le dicen, no, es que usted está muy joven todavía para este tipo de cargo. Así es el mercado laboral, es ambivalente, ¿no? O por mucha edad o por poca edad. Y así mismo existen entonces los estereotipos de relaciones laborales por la variable edad. No, pero es que trabajar con ese cucho no está abierto al cambio, no le gusta la novedad. Y si le preguntan al cucho, decir, no, es que esos sardinos siempre ahí les gusta cambiar todo y es que uno no sabe con ellos a qué atenerse porque hoy sí, mañana no, son muy ambiguos, entonces son dos miradas diferentes, ¿no? ¿Cómo hacer para conciliar ambas miradas? ¿Cómo hacer para que cada uno crezca y madure? Porque el adulto mayor puede creer muchas veces que ya lo sabe todo y que está maduro, ¿sí? Y pecar por no entender que todavía tiene mucho por aprender y crecer. Y
al joven lo que le puede ocurrir es que ya quiere cambiarlo absolutamente todo y todo tiene que ser novedad, entonces tampoco se puede ir a ese extremo, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo conciliar en un mundo laboral eso? Eso tendría que ver muchísimo con inteligencia cultural. El tema de género. El tema de género es un tema muy complicado, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y sigue teniendo una importante y triste incidencia. No sé si ya lo había dialogado con ustedes por algún otro tema, por el tema de cultura, no sé. Pero la discriminación femenina en Latinoamérica sigue siendo preocupante. No estoy muy seguro en países europeos y en Norteamérica, pero lo que sí es claro y con estudios recientes es como la desigualdad laboral de género en países latinoamericanos es sorprendente, ¿no? O sea, un mismo puesto de trabajo tendrá una diferencia salarial en cuanto al género. Una diferencia salarial mayor, con mayor pago si es para el hombre, y menor, con menor pago si es mujer, siendo un mismo puesto de trabajo. Eso es gravísimo. Estamos a un minuto de que se corte la señal, entonces, si se corta abruptamente, volvemos a entrar. Si cualquier cosa me tienen paciencia mientras yo entro atrás a la sala y le doy a admitir a todos, o sea, quedan allí en espera cuando se corte, pero en cualquier momento se va a cortar. Sigo a ver si ahora con el corte en palmo. Entonces, tener esta diferencia de género es preocupante y normalmente es triste porque empobrece un puesto de trabajo. Ocurre en muchas organizaciones que las empresas efectivamente le dan más campo a la mujer y eso por un lado suena buenísimo, genial, pero resulta que muchas veces es una intención bastante perversa la que hay detrás, no de todas las organizaciones, pero sí de muchas.